La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra de Dios. Pablo registra, o el libro de los Hechos registra, mejor dicho, de la conversión de Pablo allá en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando realmente nos muestra la escritura que Pablo tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Quien ha tenido un encuentro verdadero con Jesús le sirve a Dios. El que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús no puede quedarse en una forma inactiva, no puede inclusive estar enfocado más allá que solamente querer hacer la obra de Dios. Y Pablo en repetidas ocasiones decía: ay de mí si yo no predico. Pablo decía en otros momentos: bueno, otros podrán estar haciendo otras cosas, pero mi deseo, mi anhelo es predicar a Cristo y al crucificado. Es decir, Pablo tenía una meta muy fuerte que tenía que ver con desarrollar el servicio a lo que Dios le había llamado. Y todo lo que nos habla el libro de los Hechos y parte del Nuevo Testamento es refiriéndose a este trabajo que Pablo hacía. En el libro de los Hechos 19 que leímos, Pablo se encuentra en Efeso predicando la escritura o la palabra de Dios. Anteriormente había estado en otras ciudades, inclusive ahí mismo en Efeso había un hombre llamado Apolos, que también había estado predicando la palabra, que inclusive la escritura registra un poquito lo que tiene que ver con Apolos. Cuando Pablo está en Efeso, es importante mencionar un poco sobre lo que Efeso representa. Por ejemplo, la iglesia en sí que se formó en Éfeso, luego en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, habla de una de las cartas dirigida a esta iglesia. Entonces era una iglesia importante dentro de todo lo que tenía que ver con el plan de Dios. Pablo había visitado varias ciudades, una de ellas hablábamos en enseñanzas pasadas, muy dada a la idolatría, otra ciudad como Corinto, muy dada a la inmoralidad, pero Efeso era una ciudad muy dada a todo lo que era la magia, la brujería, la hechicería. E inclusive en Efeso se habla de Diana de Efeso, que se refiere a una diosa que se consideraba la diosa de la afectividad o del amor. Es decir, está hablando de que en Efeso era una ciudad con diferentes características a las que tenían las otras. Cuando Pablo llega allí, se encuentra a algunos discípulos, y entonces, por ejemplo, en el verso número 2, cuando se los encuentra, les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos visto al Espíritu, o hemos sabido del Espíritu Santo, o hemos oído del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Tenemos que recordar un poquito de lo que se refiere el bautismo de Juan, porque cuando habla del bautismo de Juan, está hablando de Juan el Bautista, un ministerio o un bautismo que mayormente predicaba el arrepentimiento. Juan inclusive fue llamado a preparar el camino del Señor antes de que Él viniera. Él predicaba de la venida del Mesías. Significa esto que el bautismo en sí que Juan practicaba o hacía era un bautismo que era parte de todo lo que Dios esperaba que la iglesia o su pueblo hiciera, pero era importante que pudiese también incluirse todo lo que tenía que ver con lo que era la obra redentora a través de Cristo. Y por eso es importante notar que, por ejemplo, lo que nos dice en el verso número 4, que entonces
ellos también fueron bautizados según el orden o según lo que implicaba ser bautizado también en el nombre del Señor o en el bautismo de Jesús, teniendo, por decirlo así, la revelación de lo que Dios quería hacer. Cuando uno recuerda lo que dice Mateo capítulo 28, hablándonos el Señor de lo que es la gran comisión, una de las cosas que ahí habla, dice que tenemos que bautizar a aquel que cree en Cristo Jesús. Es parte del llamado, del ministerio que la iglesia tiene que hacer. Hay algunos que inclusive están dejando de lado esto, pero es muy importante para todos nosotros decirle a la gente que después de que se ha tenido un encuentro con Cristo, después de que se ha conocido a Cristo, es importante dar el paso del bautismo. Cuando hablamos de un ministerio completo, un ministerio que le sirve a Dios en una forma completa, es importante entonces decirle a la gente que se está agregando a las cosas de Dios, a los caminos del Señor, que puedan entonces también bautizarse en agua, como Pablo motivó a estos que se bautizaran. Ahora, aquí habla de dos formas de bautismo. Habla del bautismo en agua, pero también se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, porque les dice en qué bautismo ustedes fueron bautizados. Entonces, aquí agrega otro aspecto importante. Es importante la conversión, es importante el bautismo en agua, pero también es importante que las personas sean bautizadas en el Espíritu Santo. Recuerde que el término bautismo que aquí describe la palabra y en muchos textos bíblicos está hablando de un bautismo por inmersión, donde todo el cuerpo es sumergido primeramente en agua, como es el bautismo en agua, pero también cuando habla del bautismo en el Espíritu, está hablando de ser sumergidos en el Espíritu Santo. Un ministerio, un servicio pleno en Dios es el resultado de que realmente el Espíritu Santo tenga pleno control de nosotros y tenga pleno control de todo lo que nosotros hagamos como siervos de Dios. Y Pablo entendió de que el bautismo en el Espíritu es importante. Y el libro de los Hechos nos registra esto. Por ejemplo, en el capítulo 1 de los Hechos, el Señor les decía a los discípulos que tenían que quedarse en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Luego de que aquellos están en el aposento alto, dice la palabra que fue derramado el Espíritu Santo, y los que estaban allí, que eran 120, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, profetizaban. Inclusive cuando Pedro habla de esto, dice que con eso concuerdan las palabras dichas por el profeta Joel, cuando decía: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los hijos y las hijas profetizarán, y los ancianos verán sueños y tendrán visiones. Está hablando de lo importante que es para Dios y para un servicio efectivo que nosotros seamos bautizados en el Espíritu, y que también la gente que nosotros estamos alcanzando las motivemos a que sean también bautizadas en el Espíritu Santo. Yo quiero motivarle a todos los que hoy nos están mirando acá y en otros lugares, de que busquemos esa llenura del Espíritu, que entendamos que diríamos un ministerio efectivo en el Espíritu es un ministerio que definitivamente ha sido sumergido en el Espíritu Santo, y Dios realmente en diferentes formas nos enseña esto. Y es interesante notar que, por ejemplo, antes de que Pablo llegara acá a Éfeso, también estaba, como dije,
uno llamado Apolos predicando, pero la Biblia registra que Apolos tenía mucho conocimiento de la Escritura, pero tampoco había recibido una verdadera llenura del Espíritu. Y entonces estaba impartiendo conocimiento, pero no había una llenura del Espíritu. Y dice que Aquila y Priscila lo tomaron, y también aquel hombre fue tocado y sumergido en la gracia de Dios. Es muy importante para todos nosotros que podamos ser sumergidos en el Espíritu Santo. Pablo inclusive nos dice que esto no es un acto de un solo día, sino que todos los días, dice, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Un ministerio efectivo, un ministerio del Espíritu, todos los días busca estar sumergido, lleno, metido en las cosas del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 nos dice que para que usted realmente se considere un hijo de Dios, es aquel que está siendo guiado por el Espíritu. Dice que aquel que está lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, es una persona entonces que está pudiendo tener revelación de las cosas espirituales. Mas dice que el natural no entiende las cosas de Dios, no entiende las cosas espirituales, porque le falta esa llenura, le falta esa relación con el Espíritu que pueda hacer un cambio. Lo que yo también descubro acá y en otros textos bíblicos es que la efectividad de un creyente, de un ministro, a la hora de hacer la obra del Señor, a la hora de ir y predicarle a otro, a la hora de hacer todo el trabajo del Señor, depende mucho, esa efectividad depende mucho de la relación que tenga con el Espíritu Santo. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas, y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentromisionero.org. Y por eso Pablo lo decía. Cuando estos hombres reciben aquella investidura del Espíritu Santo, dice en el verso 9: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Una de las formas en la Biblia que encontramos para que las personas sean llenas del Espíritu Santo, bautizadas en el Espíritu Santo, es a través de la imposición de las manos. Ahora, en este pasaje y en otros, podemos también nosotros tomar en cuenta esto. A Dios no lo podemos meter en un molde. A Dios no le podemos decir cómo Él debe hacer las cosas. A Dios en algún sentido no lo podemos limitar y decirle: Señor, es que en esta forma tú tienes que salvar a alguien. Es que para que alguien se salve tiene que ser traído a la iglesia, o que para que alguien se salve tiene que hacerse en esta forma o en la otra. O habrá quien dice: bueno, para que alguien reciba la llenura del Espíritu Santo es en esa forma, en la otra. Hay algunos que consideran que hay que soplar, otros que hay que imponer las manos, otros pueden considerar que es a través de la confesión. Lo que yo quiero decirles es que Dios es soberano, y Dios lo que busca o lo que quiere es llenar a su iglesia del Espíritu Santo, y Él lo va a hacer como Él quiera. Amén. En esta ocasión dice que Pablo impuso las manos sobre ellos. Tenemos que ser muy conscientes de lo que es la imposición de las manos. La imposición de las manos, bíblicamente hablando,
si usted lo encuentra desde el Antiguo Testamento, cuando Abraham impuso la mano sobre Isaac, luego Jacob sobre sus hijos, habla de que a través de la imposición de las manos se imparte cosa. Se imparte algo, se imparte una bendición. Cuando usted impone las manos sobre sus hijos, usted le está impartiendo una bendición. Cuando usted impone las manos sobre alguien, en su frente, sobre todo sobre su cabeza, usted está ministrando, usted está dando lo que usted tiene. Y Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo era un hombre que tenía un ministerio del Espíritu. Y cuando Pablo impuso las manos, entonces esa llenura que Pablo tenía le fue transicionada, le fue impartida a aquellos hombres, y por eso ellos, dice, comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a profetizar. Es importante esto, pero yo recuerdo cuando yo estaba recién convertido, que estando en un lugar reunido, un lugar que olía feo, un lugar incómodo, donde ni siquiera uno se podía arrodillar con confianza, y ni siquiera sentarse se podía uno sentar con confianza, porque recuerdo que era un gallinero, y estábamos ahí en una vigilia. Entonces imagínese usted el cuadro, las gallinas allí durmiendo a la par, y todo en el día ellas estaban allí moviéndose sobre todo lo que estaba allí. Es decir, era un lugar totalmente incómodo para poder usted estar allí, pero ahí fue el lugar que los hermanos encontraron para hacer la vigilia. Y recuerdo que estábamos en un tiempo precioso de adoración, y cuando yo me sorprendo de que el Espíritu Santo vino sobre mí y comencé a hablar en lenguas, y nadie me había impuesto las manos en ese momento. Tiempo atrás, semanas atrás, alguien quiso que yo recibiera la llenura del Espíritu Santo, y esa persona me motivó a que yo me arrodillara, y esa persona puso las manos sobre mi cabeza, pero las puso en una forma fuerte, y me presionaba la cabeza y me motivaba a que yo repitiera lo que él estaba hablando en lenguas. Y yo no recibí el bautismo del Espíritu Santo así, lo recibí en el gallinero. Eso, yo creo que el hermano tenía muy buena intención, pero ahí no estaba Dios gobernando aquella acción que él estaba haciendo. El caso de mi esposa y de su madre, ellas prácticamente el mismo día en que ellas entregan su vida al Señor, son bautizadas en el Espíritu Santo. Otros han sido bautizados con el Espíritu Santo a distancia. Dios me ha permitido ministrar en lugares grandes, inclusive en estadios y todo, y he visto por experiencia propia cómo en la distancia, por la atmósfera del Espíritu que hay, y gente buscando del Espíritu, cómo gente es bautizada en el Espíritu a distancia. Así que a Dios no lo podemos meter en un molde. Lo que sí tenemos que ser muy conscientes es que la voluntad de Dios es que toda su iglesia sea bautizada en el Espíritu Santo. Porque así fue la orden en el libro de los Hechos, así ha sido la experiencia que nos registra la palabra. A cuanto lugar los apóstoles llegaban, a cuanto lugar Pablo llegaba, aquellas personas eran motivadas a recibir el Espíritu Santo. Inclusive Pedro, cuando estuvo en la casa de Cornelio, dice que todos los que estaban ahí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Es muy importante que anhelemos el Espíritu Santo. Es muy importante que usted anhele que el Espíritu Santo lo llene cada día, y que usted pueda tener manifestaciones, porque cuando usted es lleno del Espíritu Santo, hay manifestaciones que se evidencian
potencian. Por ejemplo, una de ellas es las lenguas, otra es la profecía. Hay visiones, hay una impartición, una activación de dones del Espíritu que comienzan a desarrollarse en la vida de aquellos creyentes. Y entonces nos damos cuenta que usted antes no tenía a veces la fuerza espiritual, el dunamis de Dios para impartir el poder del Señor. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo, hay una nueva fuerza espiritual que viene sobre usted, y usted realmente mira las maravillas de Dios a través de su ministerio. Es muy importante que lo anhelemos, que busquemos crecer en esta relación. ¿Cuándo es que Dios puede bautizar con el Espíritu? Hay varias cosas. Por ejemplo, en ambientes donde Dios está siendo exaltado y alabado, donde realmente es un ambiente donde el Espíritu Santo está gobernando. Es un ambiente precioso para que el rocío del Espíritu pueda venir sobre la vida de nosotros y nosotros recibir la impartición, la llenura del Espíritu Santo. En ambientes donde se está orando, donde se está buscando la presencia de Dios, en tiempos de ayuno, de oración, donde usted se aparta y le dice a Dios: Dios, yo tengo hambre de ti, yo quiero más de ti, yo no estoy conforme como estoy. Y entonces cuando Dios escucha el clamor de un creyente, de un hijo, Dios viene y se derrama, y Dios visita, y usted en una forma sorprendente comienza a experimentar cosas en Dios que antes no había experimentado. Pero se requiere hambre, se requiere búsqueda, hermano. Se requiere que usted se meta en la presencia de Dios. Que usted comprenda que cuando estamos en la presencia del Señor, o cuando venimos a la iglesia, no venimos a ser espectadores, venimos a refugiarnos bajo su mano, venimos a estar en el lugar santísimo, venimos a adorarlo, venimos a exaltarlo, venimos a meternos debajo de su gloria, que su gloria realmente nos cubra. Y cuando todo aquello comienza a suceder, hermano, hay una manifestación hermosa de Dios, y usted sabe, no volverá a ser el mismo luego de que Dios realmente le llene y le bautice. Yo me he dado cuenta de que definitivamente hay una gran diferencia entre aquellos que han tenido esa experiencia y los que no la han tenido. Me encuentro a veces gente que tiene problemas para activar la fe, gente que está muy dada en las dudas, gente que inclusive en tiempos como los que estamos viviendo están llenos de incertidumbre, y uno dice: bueno, ¿qué es lo que pasa? Encuentro uno también personas que usted les habla de las cosas de Dios y como que no te entienden, y aún son gente cristiana, pero es que el asunto es que la luz del Espíritu, el candelero, no está alumbrando la mesa de los panes. No sé si me entienden. Según el tabernáculo, para que usted pueda tener revelación de la mesa, para que el pan diario que Dios prepara como sacerdote, para que usted reciba y lo coma, para que usted pueda encontrar y no andar a ciegas y en tinieblas, usted necesita la luz del candelero que tiene que estar alumbrando la vida suya y mía 24 horas al día. Es parte de lo que necesitamos, y difícilmente vamos a poder entrar debajo del velo que fue rasgado, y a veces algunos ni siquiera se han dado cuenta que el velo fue rasgado, y menos van a entrar donde está el arca de Dios y disfrutar de la chequina de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la iluminación del Espíritu, porque todavía no pueden llegar y tomar el incensario que está allí en el altar del incienso, y tomarlo y comenzar a batirlo y poder darle a Dios una adoración en espíritu y en verdad. Porque para darle a Dios una adoración en espíritu y verdad necesitas que el Espíritu te llene, y entonces es cuando entras, aleluya, al lugar santísimo, y Dios comienza a hablarte, y Dios comienza a fortalecerte, y la gracia de Dios está viniendo sobre ti. Y cuando tú sales de ese lugar, aleluya, no hay demonio, no hay Goliat, no hay
hay principado ni gobernador que pueda estorbar lo que Dios puede hacer a través tuyo. Así es la cosa, hermano. Si a veces vienen las pruebas y vienen las luchas, a todos nos pueden venir. A unos por un lado y a otros por otro. Habrá quien le afecte su cuerpo, pero hay otros que el no tener dinero le afecta. A otros el sentirse solos. A otros una pérdida. Es decir, hay diferentes formas en que puede una persona venir y desanimarse y caer en depresión. Pero la forma en que reaccionamos y en que tomamos aquello y lo procesamos tiene que ver con el Espíritu. Tiene que ver con el poder del Espíritu en usted. Ahí está el secreto. Algunos caen, otros tambalean, otros se deprimen, otros sufren, otros lloran. Y la cuestión está en que la forma de Dios de que nosotros podamos procesar todo esto tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. El Señor dice en la Escritura: en el mundo tendréis aflicción. La aflicción viene por un lado y por otro. Vuelvo a repetir, lo que a uno lo puede derrumbar, a otro no. Y lo que aquel lo derrumbó, aquel tampoco. Hay algunos que en un vaso de agua se ahogan y otros necesitan una piscina. Pero todos, por un lado o por otro, sufrimos cosas. Y usted puede decir: ¿y cómo le hace? ¿Y cómo le hace esta persona para sonreír a pesar de lo que está pasando?